Bien, saludos a todos, bienvenidos de nueva cuenta al canal de Geek Scientist. Vamos a continuar con nuestras clases. En este caso vamos a ver lo que es un problema de estática. Vamos a visualizar lo que es la aplicación de un concepto fundamental, del cual por eso analizamos previamente problemas que involucraban vectores, porque vamos a ver todo lo que es las condiciones de equilibrio. En primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando tenemos equilibrio? Básicamente a que un cuerpo va a permanecer en reposo o en velocidad constante sin alguna alteración de esos estados. Es decir, si un objeto está en reposo en un lugar, va a estar en equilibrio a menos que una fuerza interceda sobre él. O en otro caso, que esté moviéndose a una velocidad constante y alguna fuerza se oponga, claramente. ¿Cuál va a ser una de esas condiciones de equilibrio? Va a ser una que seguramente muchos ya conocen, que nos dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. ¿Ok? Siempre para que la condición de equilibrio se cumpla, la sumatoria de las fuerzas totales en todo el sistema o en el objeto tienen que ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, ya con esto establecido vamos a realizar este problema. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, determine la tensión de cada cuerda si la cubeta tiene un peso de 50 libras. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente vamos a realizar lo que nosotros conocemos o lo que muchos conocen como el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un diagramita de cuerpo libre que va a estar centrado en el primer nodo, es decir, en el nodo E. Vamos a ponerle así para identificar dónde estamos trabajando. Entonces, tenemos el nodo E, vamos a establecer nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a trazarlo en el eje de coordenadas, vamos a tener una fuerza aquí en esta parte de tensión y otra tensión de este lado. Obviamente hacia abajo tenemos el peso de la cubeta, vamos a representarlo por W, que es 50 libras, y vamos a tener aquí una tensión de esta cuerda, que vamos a llamarla TED, ¿ok? Vamos a llamarla así de esa forma, TED. Vamos a tener otra tensión aquí de este lado, que vamos a llamar EB, ¿ok? Esta es la tensión EB, subíndice EB, porque va desde el nodo E hasta el nodo B. Entonces, recordemos la dirección, que es 30 grados. Vamos a tener un triángulo aquí, rectángulo, que nos está dando ahora lo que son las componentes en cada uno de los elementos de esta cuerda. Vamos a tener esto de aquí y procedemos al análisis. Entonces, el análisis, ¿qué nos va a decir? Vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0 para que el equilibrio se cumpla. Lo mismo va a ser para la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, vamos a ver cómo están distribuidas estas fuerzas. Entonces, vamos a tener la componente de esta cuerda, que va a ser TED, por el coseno de 30 grados, porque es la componente horizontal que está actuando en esta dirección, en el eje X, 30 grados, menos, porque va a ser en el sentido opuesto, recordemos lo que habíamos visto previamente, recuerdo a la asignación de los signos, de acuerdo a cada uno de los cuadrantes del eje, bueno, del sistema de coordenadas cartesiano. Entonces, si está en este lado, en el lado contrario, va a ser negativo. Entonces, vamos a tener menos 3 quintos, ¿ok? 3 quintos de la tensión EB. ¿Por qué 3 quintos? Si nosotros nos damos cuenta, esto es un triángulo. Tenemos este triángulo rectángulo que vamos a representarlo de este lado, ¿ok? Muchos problemas lo expresan de esta manera sin poner el ángulo. En muchos libros de mecánica vectorial, como es en este caso. Entonces tenemos 3 quintos. Vamos a nosotros a buscar una relación que nos permita identificar la componente, es decir, esta parte que tenemos aquí en el eje X. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra función trigonométrica que nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, que es 5? Pues simplemente el coseno. El coseno del ángulo, un ángulo que no tenemos aquí en este caso, pero que podemos incluso identificar. Pero, bueno, el coseno va a ser igual al cateto adyacente, que es 3, sobre hipotenusa, que es 5. También podemos despejar lo que es el valor del ángulo. Podemos sacar coseno inverso de esto y sacar el valor del ángulo. Pero también podemos hacer esto. Esto para que haya consideración de que hay muchos caminos en los cuales nosotros podemos establecer la solución de un problema. Entonces, esto va a ser igual a 0, porque nosotros recordemos que estamos haciendo una sumatoria de fuerzas para lograr el equilibrio de todo el sistema. Entonces, ya teniendo esto aquí realizado,
procedemos a despejarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la tensión en D, de la cuerda ED, va a ser igual a 3 por la tensión EB sobre 5 por el coseno de 30 grados. Aquí lo único que hice fue sumar de este lado lo que es esta expresión de aquí, la sumamos acá, sumamos aquí también del lado izquierdo, se termina anulando y nos queda esto. Y bueno, dividimos todo entre coseno de 30 y nos queda esto de aquí. Entonces ya tenemos esta parte despejada. Ahora bien, tenemos dos incógnitas. Tenemos la que es la tensión de la cuerda ED y la tensión de la cuerda EB. Siempre es importante analizar cuántas ecuaciones tenemos. Si tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, indica que el sistema se puede resolver. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Igual va a ser igual a 0, entonces ahora vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la tensión en la cuerda ED, su componente va a ser el seno de 30 grados. Como está apuntando a la dirección positiva del eje Y, vamos a tener más la tensión EB. Aquí vamos a multiplicarla por 4/5, ¿ok? 4/5 igual, aplicando el mismo concepto que habíamos visto, la función trigonométrica que relaciona cateto opuesto con hipotenusa va a ser el seno. Entonces, simplemente es esto. 4/5 por TEB, que va a ser igual a 50. De hecho, tendríamos aquí menos 50, pero ya simplemente lo estoy pasando de este lado. Pero bueno, entonces ya tenemos esto aquí, lo único que vamos a hacer es despejar. Entonces, vamos a poner todo esto aquí, vamos a tener lo que es sustituir el valor de TED que tenemos en esta ecuación, que vamos a llamar la ecuación 1. Tenemos la ecuación 2, que es esto de aquí, sustituimos y podemos tener lo siguiente. Bueno, vamos a tener lo siguiente, que es 3TEB sobre 5 por el coseno de 30 grados. Esto que me multiplica al seno de 30 grados, ¿ok? Esto más 4/5 TEB. Entonces, tenemos la tensión en la cuerda EB igual a todo esto que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, podemos seguir desarrollándolo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar expresado esta parte? Tenemos 3/5 seno, coseno. Si tenemos seno arriba y coseno abajo, simplemente es la tangente. Entonces vamos a tener 3/5 de la tensión en la cuerda EB por la tangente de 30 grados. Más 4/5 de la tensión EB. ¿Ok? Entonces, esto igual a 50. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es despejar. Entonces vamos a tener que TEB, si lo factorizamos, tenemos tensión EB, que me va a multiplicar a 3/5 por la tangente de 30 grados más 4/5. Entonces, ya que tengo esto de aquí, va a ser esto igual a 50. Es un factor común, no despejo. Y nos queda que la tensión en la cuerda EB va a ser igual a 50 dividido entre todo lo que tengo aquí, que es 3/5 por la tangente de 30 grados. Entonces, esto más 4/5. Si dejamos esto así y sustituimos lo que es, bueno, en una calculadora y lo resolvemos, prácticamente nos va a dar que el valor de esa cuerda o de esa tensión va a ser igual a 43.6 libras. Porque recordemos que estamos en sistema inglés. Entonces, 43.6 libras, ya tenemos el valor. Simplemente sustituimos esto que tenemos aquí en la ecuación 1 para sacar el valor de la tensión en la cuerda ED. ¿Y cuánto nos va a dar ese valor de la cuerda? Pues simplemente 30.2 libras. Entonces, ya con esto tenemos, pues básicamente conocemos lo que es la tensión en la cuerda ED, en la cuerda EB y en la cuerda, pues bueno, que está sosteniendo la cubeta, ¿no? Que va a ser el mismo valor del peso de la cubeta, ¿ok? Entonces, ya tenemos esto establecido, ya tenemos esto realizado. Ahora vamos a borrar para poder seguir con la otra parte. Entonces, ¿qué es lo que prosigue? Ya que tenemos eso establecido. Simplemente vamos a hacer ahora lo que es un diagrama de cuerpo libre para el nodo B. Entonces, tengo este nodo,
tengo estas tensiones de estas cuerdas, vamos a establecer entonces el diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener si nosotros habíamos puesto la dirección de la cuerda apuntando hacia arriba en el otro diagrama, por convención tenemos que apuntarla hacia abajo. Vamos a tener igual el mismo triángulo rectángulo, 3, 4, 5. Vamos a tener aquí una cuerdita que está apuntando en esta dirección, que vamos a llamarlo como la tensión de B al nodo A. Y vamos a tener otra cuerda que vamos a llamarla la tensión de la cuerda de B a C. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí 30 grados. Vamos a hacer entonces lo que es el diagrama de cuerpo libre de nueva cuenta. Vamos a hacer, para que sea más fácil esto, vamos a resolver primero en Y. Entonces, ¿por qué? Porque ya conocemos lo que es el valor de esta tensión, que nosotros recordemos que era el valor de la tensión EB, que ya habíamos calculado. Entonces, si ya conocemos ese valor, entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 para lograr el equilibrio, y vamos a tener que la componente en Y de la cuerda BC va a ser por el seno de 30 grados, porque recordemos que estamos identificando esa dirección, menos, porque está apuntando hacia abajo, en este caso va a ser menos 4/5 de la tensión de la cuerda EB, que ya conocemos ese valor, simplemente sustituir numéricamente. Entonces, la tensión de la cuerda BC va a ser igual a 4 por la tensión de la cuerda, ahí lo puse en minúsculas, la tensión de la cuerda EB entre 5 por el seno de 30 grados. Aquí simplemente lo que hacemos es despejar y, bueno, sustituyendo los valores numéricos, esto nos va a dar un valor de 69.8 libras. Entonces, tenemos este resultado. Ya tenemos otra cuerda que hemos encontrado. Entonces, ¿qué nos falta? Únicamente nos falta conocer la tensión de la cuerda que va del nodo B al nodo A. Entonces, simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y como ya conocemos esto, pues simplemente vamos a tener la tensión de la cuerda B en C. Va a ser aquí el coseno, porque es la componente horizontal. Vamos a tener que va a ser más 3/5, que es la componente horizontal de la cuerda EB, y esto menos la tensión de la cuerda que va del nodo B al nodo A. Esto igual a 0. Simplemente lo que hacemos es sumar en ambos lados la tensión BA, o bueno, despejamos la tensión del nodo BA, y nos va a quedar que este valor, sustituyendo todo lo que son los valores numéricos de esta tensión y de esta tensión, nos va a dar que el valor de la tensión de esta cuerda es de 86.6 libras. Y con esto ya tenemos el problema resuelto. Como se ve sencillo, simplemente es jugar con la trigonometría del sistema, identificar qué tensiones y la cantidad de incógnitas, la cantidad de ecuaciones que tenemos, y en dado caso de que llegue a faltar alguna, pues más adelante se introduce el concepto de torque o momento de una fuerza para que tengamos entonces una tercera ecuación. Pero de momento, para el equilibrio, en este caso únicamente empleamos esto. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Falso, vamos a continuar con este curso porque tenemos que ver esto también. Entonces, previamente ya habíamos analizado un problema que involucraba simplemente cuerdas. Pero ¿qué pasa en el caso de que yo involucre un resorte? ¿Cómo se resuelve este tipo de sistemas? En primera instancia tenemos que recordar algo fundamental, que es la fuerza de un resorte. La fuerza de un resorte es determinada por la constante de elasticidad del resorte, representada por la letra K, que me multiplica a S. ¿Y quién va a ser S? Simplemente S o X, como quiera ser denotado, va a ser S menos S inicial. Esto de aquí que tenemos aquí es la longitud. Si nosotros consideramos un resorte, vamos a dibujar un poquito de esta manera. Vamos a tener este resorte. Nosotros vamos a tener una longitud inicial sin estiramiento del resorte que vamos a llamar S0. Pero ¿qué pasa si yo estiro el resorte? Vamos a estirarlo un poco más. Vamos a tenerlo así, de esta manera. Aunque bueno, esto parece más bien un inductor eléctrico. Vamos a tener lo que es este valor de aquí, que va a ser S. La longitud estirada del resorte.
cuando nosotros le aplicamos una fuerza. Esto es en el caso de un estiramiento. También puede ser lo mismo en el caso de la compresión, porque existen esos dos fenómenos, tanto tensión como compresión. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a conocer este desplazamiento que estamos ubicando aquí, que vamos a llamarlo como delta S. ¿Ok? Ese delta S no va a ser ni más ni menos que S menos S inicial. Si nosotros lo denotamos de esta manera, podemos escribirlo así, pero generalmente siempre se denota con la letra S, o en su defecto, algunos libros usan la notación de poner esto como K por X. ¿Ok? Pero esto simplemente es el cambio de longitud que presenta el resorte al existir una fuerza de tensión o de compresión que obviamente lo va a deformar. Y esto que tenemos, la constante K, es la constante de elasticidad del resorte. ¿Ok? Esto se conoce generalmente como la ley de Hooke. Esto fue descubierto por ahí del siglo 1700 por este científico. Entonces, ya que tenemos esto de aquí, vamos a poder realizar este sistema. Bien, vamos a ignorar un poquito lo que es la parte de la introducción teórica, vamos a borrar esto y vamos a comenzar con ello. Entonces, nosotros tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre para poder conocer esto. ¿Ok? Entonces, primero que nada necesitamos conocer lo siguiente. Nosotros tenemos esta tensión de esta manera, tenemos esta longitud de aquí, que va a ser 2 pies, vamos a tener este ángulo, que es el ángulo teta, y vamos a tener esta longitud que está dada por esta parte. Pero bueno, esa longitud no la conocemos realmente, pero vamos a conocerla. Vamos a nombrarla como BA. Esto va a ser la tensión BA, ¿ok? Porque es ese segmento de cuerda que nosotros estamos estirando o sobre el cual estamos ejerciendo fuerza, ya que esa cuerda se encuentra conectada al resorte, como se ve en el sistema. Entonces, queremos conocer esto y simplemente vamos a decir que este valor, BA, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2 sobre el coseno de 30 grados. ¿De dónde rayos sale esto? Simplemente de la función trigonométrica que me dice que el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es el valor de 2 pies, que es la longitud horizontal del resorte, y esto vendría siendo la hipotenusa, que es la longitud del segmento de cuerda BA. ¿Ok? Entonces tenemos esto de aquí, simplemente estamos despejando y nos da este valor de aquí que tenemos. Entonces, si nosotros si nosotros resolvemos, nos va a dar un valor de 2.309 pies. ¿Ok? ¿Y esto vendría siendo qué? Esto vendría siendo prácticamente lo que es uno de los valores de S que necesitamos para poder conocer el desplazamiento que tiene el resorte. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre en el nodo A. ¿Ok? Siempre pongo así, encierro esto para identificar en qué nodo estamos trabajando. Entonces, vamos a tener ese diagrama de cuerpo libre de esta manera. Vamos a tener nuestra fuerza que está actuando hacia abajo. Vamos a tener la tensión de la cuerda, que vamos a llamarla AD. Y vamos a tener otra tensión de la cuerda, que vamos a llamar la tensión de la cuerda AB. Dado que este problema tiene una simetría o es simétrico, pues obviamente lo que yo conozco de este lado, este valor de aquí, que es del segmento AB, va a ser igual, la misma longitud para el segmento AD, porque es simétrico. Tenemos 2 pies y 2 pies en ambos lados, tenemos que es el mismo tipo de resorte, con la misma constante de rigidez, y entonces ya podemos nosotros establecer lo que sigue. Entonces tenemos que el ángulo es de 30 grados. Aquí, si nosotros nos damos cuenta, ¿cómo sé que es 30 grados en esa parte? Y cosa que también aquí va a ser 30 grados. ¿Cómo sabemos eso? Simplemente por lo que estamos visualizando. Nosotros tenemos un triángulo que está formando esa cuerda, que está aquí. Este ángulo es de 30 grados. Ahora bien, si nos damos cuenta, queremos conocer este de acá. Tenemos 30, 90 grados. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo va a ser 180 grados. Entonces tenemos aquí 30 y 90 nos va a dar 120. Para llegar a 180 necesitamos 60 grados. Y obviamente como este ángulo con este ángulo nos dan, es decir, este ángulo de acá con este ángulo de acá nos dan un ángulo de 90 grados,
simplemente sabemos que para llegar a 90 grados va a ser 30 grados. Entonces, por eso es que es 30 grados aquí. Entonces, ya que tenemos eso establecido, pues ya podemos nosotros realizar lo que son los cálculos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, vamos a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y para que esto sea igual a 0, porque estamos en condiciones de equilibrio. Si estuviéramos calculando la sumatoria de fuerzas resultantes, entonces ya sería otra cosa, pero eso ya se verá previamente. Entonces, vamos a tener 2 veces la tensión de la cuerda T, porque es la misma cuerda. Aquí no hay necesidad de que yo sume o diga tal cosa. Puede ser la cuerda TAB, TAD, porque por simetría son la misma. Vamos a ponerlo como 2 veces TAB o TAD o simplemente T, la cuerda T, como ustedes quieran llamarlo. Es lo mismo. Entonces vamos a tener esto por el seno de 30 grados menos la fuerza que estamos aplicando en el sistema. Entonces, si yo quiero calcular esa fuerza, esto nos va a dar que va a ser igual a 2 por la tensión de la cuerda AB por el seno de 30 grados. Pero aquí nos falta conocer esta tensión. Simplemente nos falta algo, ¿no? ¿De dónde podemos sacar esos valores? Simplemente recordando lo que era la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza, en este caso, de esta cuerda, vamos a llamarla F, va a ser la constante K por S, ¿ok? Aquí es importante considerar algo. Antes de proceder con esto, vamos a establecer lo siguiente. La longitud total de esta cuerda, ¿cuánto va a ser? Dice el enunciado que la longitud del resorte original es de 1 metro, ¿ok? 1 metro. Vamos a sumarle lo siguiente. Vamos a tener que es más 2.309, que es la longitud final del resorte al aplicarle la fuerza, menos 2, que es la longitud, ahora sí que inicial, en esta parte donde tenemos aquí. Esto lo vemos aquí en el diagrama, si nos damos cuenta tenemos 2 pies. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es restarle ese valor, ¿ok? A lo que estamos estirando, menos 2. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Simplemente que la longitud del resorte va a ser igual a 1.309 pies, ¿ok? Tenemos esto aquí. Sumamos esto, este 1 que era la longitud inicial, más esto que tenemos aquí, para poder nosotros establecer lo que es el valor. O bueno, ya que nosotros tenemos esto, pues simplemente sustituimos. Este valor de L lo puse de esta manera para que no estuviéramos confundiendo todas estas literales. Pero bueno, podemos igual llamarlo S. S igual a 1.309 pies. Entonces, ya que tenemos esto establecido, pues simplemente el valor de la tensión de esta, o bueno, el valor de la fuerza que experimenta el resorte va a ser la constante K, que es 30 libras sobre pie, que me va a multiplicar a este valor que tengo aquí, que es 1.309 pies. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? En libras nos va a dar 39.27 libras. Y con esto tenemos el valor de la tensión, o bueno, la fuerza que experimenta el resorte. Pero como es esta misma tensión que tenemos aquí, podemos decir que esto es la tensión de A a B, ¿ok? Y simplemente lo único que hacemos es sustituir 2 por este valor 39.27 por el seno de 30 grados. Y esto nos va a dar el valor de la fuerza que nosotros necesitamos aplicar para que el ángulo sea de 30 grados, ¿ok? Entonces, ¿cuánto va a ser ese valor de fuerza? De 39.3 libras. Y con esto ya tenemos lo que es el problema resuelto. Como se pueden dar cuenta, pues es simplemente algo sencillo, no es complicado. Simplemente es conocer los conceptos, en este caso, de lo que es la ley de Hooke, para poder nosotros establecer el análisis y determinar el valor de la fuerza que nos permite, bueno, que nos pide el ejercicio. Espero haya quedado claro. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.